Aquí, entre dos. Y está con nosotros aquí entre dos Lorena Villavicencio, secretaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y nos da muchísimo gusto que esté aquí. Lorena, antes que otra cosa, gracias por estar con nosotros. Pati, me da muchísimo gusto estar contigo el día de hoy. Lorena, y sobre todo me da mucho gusto poder platicar contigo de pues cómo están nuestras adolescencias, nuestras infancias en este momento, de cuántos niños, niñas, adolescentes estamos hablando que hay en el país, que representan dentro de la población, Lorena. No, bueno, estamos hablando de 1/3 de la población. Son 38.2 millones de niños, niñas y adolescentes en el país, a quienes deberíamos estarles garantizando todos sus derechos y trabajando fuertemente por ellos. Hemos avanzado, pero tenemos mucho trabajo que hacer con esta población. Sin duda, hablar de casi 30% de la población de niñas, niños y adolescentes. Y yo te quisiera preguntar, Lorena, aquí entre dos, a ti, ¿cuáles son los asuntos que más te preocupan de este sector de la población? El tema que más me preocupa, más bien son dos grandes temas que me preocupan, que son dos flagelos que tenemos que erradicar en este país. Uno es el tema de la pobreza. Tenemos muchos niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. Te estoy hablando de que casi la mitad de esos millones de niños tienen una situación de pobreza. De hecho, es importante señalar que frente a todos esos comentarios de que la pobreza tiene rostro de mujer, yo te diría que tiene rostro de primera infancia. Los niños de 0 a 5 años, de un día de vida a 5 años, es la población más pobre del país, la más. Entonces, ahí tenemos que trabajar de manera muy importante. Y la buena noticia es que la doctora Claudia Sheinbaum tiene clarísimo y lo ha establecido como una de sus prioridades atender a la primera infancia. Y el otro flagelo que me da un profundo dolor y que además está muy vinculado con el tema de los adultos es el tema de las violencias. Esto me duele profundamente porque los niños llegan con muchísimos valores, llegan a nuestras vidas a enseñarnos muchas cosas y lamentablemente hay adultos que los lastiman en sus propias casas. Entonces, eso me parece que es terrible y tenemos que hacer una toma de conciencia en este país y en esta sociedad, yo creo que como humanidad, para no seguir violentando a los niños y niñas. Así es, y tú tocas, Lorena Villavicencio, un tema fundamental que yo muchas veces le llamo esa normalización, hablando de la violencia primero, ¿no? Esa normalización que hay y que comienza en los propios hogares. ¿Tú consideras eso? ¿Que efectivamente así ocurre? Por supuesto. Estamos normalizando la violencia desde hace mucho tiempo. A los niños se les corrige todavía a estas alturas del siglo, de este nuevo siglo. A los niños se les sigue corrigiendo con golpes, pero no con una palmada. Los golpean brutalmente, pero además también las palmadas no están justificadas en la forma de corregir a un niño. Cuando los niños tienen todas las condiciones, la capacidad para entender, para racionalizar, para establecer reglas con los propios adultos y para establecer una forma de crianza totalmente distinta a la que tenemos. Sin embargo, sigue persistiendo esta idea de que un buen golpe a tiempo es muy, muy positivo. Esto lo tenemos que cambiar ya, porque además hay mucho abuso a partir de esta manera de pensar, de ver la crianza de esta forma. Entonces, ahí creo que tenemos un problema serio. Ahora, sin duda, esto representa la posibilidad de hacer un cambio estructural en el país, un cambio en la cultura de este país. ¿Es posible lograr ese cambio estructural? ¿Cómo le podemos hacer, Lorena Villavicencio? Yo siempre he creído que se pueden hacer los cambios estructurales. Yo soy feminista y lo quiero señalar porque tú, imagínate, Pati, hace cuántos años pensábamos que era muy difícil que las mujeres pudieran tener la presidencia de la República y hoy tenemos una mujer presidenta. Tenemos mujeres participando en todos los espacios públicos y privados y me parece que esos son cambios culturales que hemos ido forjando la sociedad. Tenemos que hacer un cambio cultural en el tema de la crianza, primero para que la crianza no sea responsabilidad exclusiva de las mujeres. Empezando por ahí. Porque
ahí tenemos un problema muy serio. Hay hombres que no cumplen con su responsabilidad como padres, con los alimentos de los hijos, pero además no participan en la crianza de los hijos. Y las mujeres siempre somos las responsables de lo bueno y lo malo de los hijos. Después tenemos que la sociedad en general tiene que participar y tenemos que convertirnos en sociedades protectoras de niños y niñas. Los niños deberían ser cuidados por todos, por los gobiernos, por las instituciones, las empresas. O sea, debemos colocar a los niños en el primer plano de este país. Hay un artículo, el artículo 4 de la Constitución, que habla del interés superior de la niñez. Y esto quiere decir que los niños tienen que ser prioridad en este país. Bueno, a partir de ahí, tenemos que cambiar la crianza, que haya corresponsabilidad, pero que además haya una crianza que no haga estereotipos, que no haga distinciones entre ser niña o niño, porque ahí empiezan los problemas. Tú eres niña, puedes hacer esto, eres niño, puedes hacer esto. Hay una diferenciación que no se justifica ya. Tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades. Y seguimos viendo en muchísimos lugares cómo las niñas son sacrificadas de no ir a la escuela para cuidar a los hermanos, y los niños son los que tienen posibilidades de ir a la escuela. Y empieza a haber una seria discriminación y desigualdad con el tema de las niñas. Entonces, ahí también tenemos que cambiar la crianza. Tenemos que también sacar esta idea de que a los niños hay que educarlos para que se defiendan y aprendan a golpear. Y esto me parece que es un error gravísimo. Los niños tienen que ser empáticos. Los hombres tienen que construir nuevas masculinidades empáticas, que no responder con violencia frente a cualquier diferencia. Entonces tenemos que educar a los niños para que aprendan, ¿sí?, a resolver sus diferencias de manera pacífica. No a través de los golpes, no a través de las imposiciones. Tenemos que construir una cultura distinta, y es la casa, el espacio donde podemos hacer una gran transformación cultural en este país. Ahí empieza todo. ¿Cómo pensamos tener una sociedad que sea pacífica y civilizada cuando tenemos tantos niños que son muy golpeados y lastimados en sus propios hogares? ¿En qué se convierten esos niños que fueron lastimados, que fueron violados, violentados? ¿En qué se convierten? En seres humanos con muchas dificultades para enfrentar la vida, con mucho dolor. ¿Eso tú lo has palpado estando al frente del CIPINA? ¿Te has dado cuenta de cómo permea en la sociedad este tipo de violencia y cómo se va incrementando, Lorena Villavicencio? Por supuesto que lo he visto en CIPINA y me da rabia escuchar las cifras de violencia. Me da rabia que haya que los lugares donde más abuso sexual contra los niños se cometan por sus propios familiares. Me indigna profundamente. Pero no necesitas estar en CIPINA, Pati, para darte cuenta de la sociedad que tenemos. No necesitamos más que salir a la calle, hablar con los niños y las niñas y darte cuenta de cómo se han incrementado los niveles de violencia. No necesitamos más que ir a la escuela para ver cómo se están estableciendo las relaciones entre pares, entre ellos mismos. Cómo está el bullying, cómo ha crecido el bullying en las escuelas. Entonces tenemos una realidad que no podemos eludir, y tenemos que entrarle con mucha seriedad, porque el tema de la violencia nos toca a todos, haciéndonos cargo primero de nuestra propia violencia. Quedó pendiente el asunto de la violencia, que es un asunto que a ti te lastima particularmente. Sí, me lastima muchísimo, y qué bueno que sigamos en este tema el día de hoy. Me parece que es sumamente importante. ¿Por qué, Lorena? Porque tenemos que hacer una convocatoria. Incluso los propios medios de comunicación podrían ayudar de manera muy importante para que nos hagamos cargo de este problema. No es un problema solamente del gobierno. El gobierno tiene una responsabilidad de garantizar la seguridad, la integridad y el cumplimiento de derechos, pero también es una responsabilidad de todos y de todas. Entonces, así hay que asumirlo. La violencia nos compete a todos y a todas. Pero bueno, ¿cómo podemos contribuir? Lo primero que vamos a hacer nosotros desde CIPINA, y ya lo tenemos proyectado y lo vamos a hacer con UNICEF, es un plan nacional de crianza positiva, amorosa y responsable.
porque queremos meternos a los hogares para ir generando conciencia de cómo se están construyendo, edificando las infancias en este país. Entonces vamos a hacer un trabajo de difusión muy grande y vamos también a instrumentar algunos talleres donde van a participar otras secretarías como la Secretaría de Salud, de Educación. Va a participar muchísimas instituciones de gobierno para impulsar la crianza positiva, que es una manera de prevenir la violencia en los hogares. Pero también nos vamos a meter en otro tema como CIPINA, y ahí también la exigencia de la ciudadanía sería muy importante para que las fiscalías y los órganos de procuración y administración de justicia funcionen. No sirve de nada hacer buenas leyes si no se cumplen. Si no se cumplen. Ampliar penas contra los agresores cuando no se cumplen. Entonces, tenemos que meternos forzosamente en el funcionamiento de las fiscalías de cada uno de los estados de este país para que funcionen adecuadamente. Y se atiendan todas aquellas demandas, denuncias que están vinculados con el tema de la infancia y con cualquier tipo de violación, violencia que se esté generando en este país. Cuando tú no atiendes los asuntos que se denuncian, lo que estás haciendo es mandar un mensaje negativo, porque se piensa, como lo piensan muchos hombres, que no importa que maltrates a una mujer o a un niño, no pasa nada. Entonces, sí, hay impunidad, la impunidad nos lleva a todo. Exactamente. Entonces la impunidad multiplica a los agresores y es el peor mensaje que podemos mandar a la sociedad. Entonces ahí hay que trabajar de manera muy fuerte. Ahora que se va a integrar el Poder Judicial, yo espero que tengamos jueces, magistrados y ministros que realmente estén comprometidos con el tema de la justicia, con garantizar la justicia, garantizar la perspectiva de género, garantizar el enfoque de la niñez, que a los niños se les atienda adecuadamente en estas instituciones que a veces los revictimizan, quiero decirte, les hacen hacer declaraciones muchas veces para que se acuerden de un hecho grave en sus propias vidas. Entonces necesitamos ahí meternos seriamente, ver el protocolo de atención para la infancia y que funcionen estas fiscalías y que los jueces realmente se comprometan con garantizar este derecho que es fundamental, que es el derecho a la justicia. Entonces ahí vamos a trabajar de manera muy fuerte, pero también tenemos otro programa que lo vamos a lanzar con la Secretaría de Educación Pública para prevenir la violencia en las escuelas. Este tema del bullying está terrible. Se tratan entre ellos muy fuerte, son muy pesados, usan la imagen de las niñas a través de la inteligencia artificial y están haciendo, violando la intimidad de las niñas y de los niños en este país. Entonces necesitamos fortalecer la política que ya está instrumentada desde Seguridad Ciudadana, pero ahí necesitamos que los maestros estén debidamente capacitados para ver cómo atender la violencia entre pares, para que también a los niños se les promueva la cultura de la paz, de la mediación como un tema fundamental. Aquí los niños también tienen que aprender a solucionar de manera pacífica sus diferencias. Y sobre todo al respeto como seres humanos. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Y tenemos que hacer de los derechos humanos un ejercicio de todos los días. Tenemos que poner un recordatorio, una cartulina en sus casas, por favor, a quienes nos escuchan, donde se diga, aquí respetamos los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y de todas las personas. Parece increíble decir esto de las cartulinas, pero a veces se nos olvida que las personas tienen derechos y que los niños y las niñas tienen derechos, que tú no puedes decidir todo por encima de ellos mismos, que son seres autónomos, independientes y que hay que respetar sus propias decisiones, ¿sí? Porque aquí tenemos otro problema. Siempre los adultos hablan por los niños. Entonces, los niños no opinan sobre temas que les interesan en sus propias casas. Entonces, tenemos que ir cambiando esto. Entonces, nosotros vamos a intervenir donde tengamos que hacerlo. Vamos a hacer campañas por todo el país. Estamos ahorita yendo a los municipios, a los gobiernos estatales, a que sean los niños los que participen y queremos convertirlos en promotores de sus derechos. Lorena, y a mí me gustaría preguntarte, aquí entre dos, cuando has tenido la oportunidad de hablar con las autoridades municipales y estatales sobre estos programas, sobre estas acciones, ¿cuál es la actitud que tú ves en las autoridades? ¿Están abiertos?
¿Les falta más conciencia? ¿Cómo ves tú todo esto? Bueno, yo te diría que en este momento que me toca a mí participar al frente de CIPINA, yo tengo la gran ventaja de que la presidenta de CIPINA es la presidenta del país. Y la verdad es que tiene una enorme conexión con los niños y las niñas, una enorme empatía. Tiene como parte prioritaria de su gobierno el tema de los 1000 días de la primera infancia, el tema de los sistemas de cuidados, el tema de la educación para que todos los niños puedan asistir y permanecer en las escuelas. Es una gran aliada de CIPINA, es la presidenta, y eso abre muchas puertas. Sin duda. Pero además los gobernadores y gobernadoras también. Hay un gran interés por el tema de la infancia y la adolescencia. Pero a veces no saben por dónde o cómo entrarle. Pero están haciendo sus esfuerzos en los estados para atender todos los problemas de violencia, el tema de la pobreza, que es muy doloroso. Están viendo qué hacer para que los niños permanezcan en la escuela. Nos piden muchísimas consultas. Los diputados y diputadas también están súper activos para ver, por ejemplo, el tema de violencia digital, que ahí es otro gran tema, Pati. Y que es un tema que vamos a tratar con amplitud, ¿eh? Sí, es muy, muy importante. Entonces nos ha ido muy bien, pero con quien mejor nos ha ido es con los niños, niñas y adolescentes, porque les encanta participar. Opinan de todo, saben muchísimo, tienen mucha información, y la verdad es que yo creo que si queremos transformar realmente este país, tenemos que hacer que los niños participen y que su voz y sus propuestas se escuchen y se atiendan. Y como tú nos habías dicho, cada vez que tienes la oportunidad de platicar con niños, con niñas y con adolescentes, ves mucha apertura, a diferencia de otras generaciones. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Los niños nos enseñan muchísimas cosas. Eso es lo que yo creo. Y te lo decía hace ratito, yo creo que el gran problema a veces de los niños son los adultos, porque no los dejan ser, porque los invaden en su autonomía, porque los restringen, porque los castigan, los golpean, los minimizan, los devalúan. A un niño hay que tratarlo como un ser humano digno. Si dan dignidad, respetan derechos, hay cariño, hay atención, hay presencia, vamos a construir seguramente una sociedad totalmente distinta. Y seguramente un mejor país. Lorena, gracias antes que otra cosa por estar aquí entre dos. Otra vez me da mucho gusto verte. ¿Cómo está impactando a este sector de la población, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, este mundo digital? Hay que ampliarlo así, porque es el pan nuestro de cada día. Bueno, yo creo que está impactando la vida no solo de los niños, niñas, sino de las personas en general. Y tiene ventajas y tiene serios riesgos. Las ventajas es el acceso al conocimiento. Eso es impresionante. La posibilidad de acceder a tanta información en tiempo real me parece que es una maravilla. Sin embargo, este gran instrumento que son las aplicaciones, que son las redes, donde nos informamos el día a día, donde además también es un mecanismo de comunicación colectiva muy importante, donde te enteras de muchas cosas, opinas, en fin. Entonces, eso promueve mucho la participación. Pero al mismo tiempo tenemos una zona de riesgo muy grande, y de manera particular para los niños, niñas y adolescentes, y cuando hay personas que tienen muy malas intenciones, que están mandando contenidos pornográficos o de violencias terribles. Digamos, es la parte oscura de las redes, donde están los pederastas y estos personajes siniestros que están buscando cómo enganchar a una niña para llevarla a la trata, o cómo están utilizando las imágenes de las niñas, niños para lastimarlos en su dignidad, en su integridad. Y el reclutamiento. Y el reclutamiento del crimen organizado, porque es algo que se está viviendo, ¿no? Exactamente. De hecho, hay un dato que a mí me preocupa mucho, porque ya estamos hablando de alrededor del 80% del reclutamiento se hace a través de las redes. Entonces, esto por sí mismo es un dato gravísimo. Y esto nos ha llevado a muchos funcionarios públicos a hacer una mesa de trabajo. Estamos en una mesa de trabajo donde están diversas instituciones, y ahora la tenemos también con los diputados, y queremos que los senadores participen también activamente. Algunos de ellos están en eso también. Pero aquí la idea es cómo regular el tema de las redes para evitar estos riesgos a los niños, niñas y adolescentes.
Y aquí pues hay propuestas de establecer sanciones a aquellas aplicaciones, plataformas que no tengan filtros, para que este tipo de contenidos no se deban de dar. No, a nadie le interesa ver esos niveles de violencia. Eso no te enriquece en la vida en ningún sentido. Entonces sí se necesita establecer filtros. Y fíjate que he tenido la oportunidad de hablar con expertos en salud y precisamente sobre el enganchamiento que las redes, que el internet provoca, bueno, en general en todas las personas, ¿no? Pero hablando de niños, niñas y adolescentes, pues son mucho más vulnerables. Y me decían que también es una forma de sentirse que existen, porque muchas veces están abandonados por los propios padres, Lorena. Aquí tenemos otra reflexión importantísima. Seguramente quienes nos están escuchando vieron una serie que está impresionante que se llama Adolescencia. Ahí podemos darnos cuenta lo importante que se han convertido las redes para muchos jóvenes, niños y niñas, porque es como una forma de validarse. Así es. Y de sentirse parte. Como esos dos elementos creo que son muy importantes. Y entonces por eso están tan enganchados y están todo el día habitando en ese mundo alterno, donde se sienten validados, donde tienen su propio lenguaje con otros niños, donde el tema de la imagen se ha convertido en algo sumamente importante, donde se construyen su propia personalidad, a lo mejor muy distinta incluso de quienes son en la realidad, y ahí construyen su mundo. Y en ese mundo, efectivamente, todas las carencias las cubren con este tipo de validaciones del like y la no sé qué, y que cuántas veces me han puesto la y de la ahí palomita. viene el sexting, ¿no? El grooming. El grooming y toda esa serie, pues, de delitos o de acciones que los ponen en una situación muy vulnerable, ¿no? Efectivamente, y ahí es donde se está pensando ya en regular este tipo de violencias, y ponerles sanciones y todo, hacerlo legal. Sin embargo, aquí lo que necesitamos son varias cosas. Primero, hacer un marco jurídico que restrinja este tipo de contenidos, que haya filtros, aunque no les gusten a las plataformas, que porque vulnera la libertad de expresión, perdónenme, pero ver a una persona que está siendo violentada, no me parece que tenga que ver con la libertad de expresión. Segundo, también creo que los niños deberían acceder a estas plataformas a partir de cierta edad. ¿Cuál sería desde el punto de vista de Cipina? Pues se está planteando los 16 años, porque se dice que los niños están acaban su proceso de maduración cerebral a los 21 años. Pero podríamos pensar a los 16 años que a lo mejor es una buena edad. Yo creo que hay que discutirlo. Hay que analizarlo, ¿no? Con los expertos. Claro. Con los médicos, con los expertos que saben cómo está el desarrollo biológico de los niños y niñas, a partir de qué edad tienen el criterio. Pero también hay que hablar con los niños de los riesgos, porque a veces pensamos que los niños no tienen el criterio suficiente. También hay que informarlos sobre los riesgos que están viviendo en las redes. Y supervisar también el uso de las redes. Ese es el punto. Lo que he dicho, Lorena, aquí entre dos, es que no se trata de satanizar nada, se trata de tener información. Y en el caso del uso de las redes, del internet, pues sí tiene el lado positivo, como tú dices, te amplía el conocimiento, pero pues también si tú no tienes ciertos límites, y por ejemplo, vemos cada vez más frecuente niños de 5 años o ya con con el celular, con la tableta, en fin. Viendo pornografía. Exactamente, pero además los padres pues platicando sin darse cuenta, en fin, son situaciones que forman parte de nuestro día a día y que hay que hay que concientizarlo, ¿estás de acuerdo? Totalmente, incluso con el tema de la pornografía yo te diría, ahí hay un daño, hay una afectación. Cuando un niño de esas edades está viendo pornografía, pues hay una afectación porque además son historias totalmente fantasiosas y distorsionadas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, ¿provocan daño a los niños? Por supuesto que provocan daño, y además digo, a veces vemos prácticas que son verdaderamente
que atentan contra la dignidad de cualquier persona. Entonces me parece que sí tenemos que hacer de este tema un tema fundamental, donde participen también todas las instituciones que están vinculadas con el tema, que haya una mesa muy seria de discusión con los diputados para ver cómo se debe regular, y desde luego una gran campaña de información en todas las escuelas y fuera de las escuelas, porque a veces se nos olvida que hay niños que todavía no están escolarizados, que lo que pretendemos es que estén en las escuelas y que también tienen derecho a tener este tipo de información. Normalmente pues son personas que viven en la marginalidad, pero hay que hacer una campaña de información en todo el país para evitar los riesgos que hoy tenemos con la violencia digital y que los niños estén más presentes en la vida de los adultos, que dejemos de ver las aplicaciones como el cuidador oficial de los niños y niñas, el que los distrae. Necesitamos más presencia de los padres y de las madres. Quiero decirte que en las consultas que hemos hecho, en todas las consultas que hemos hecho en los estados y en los municipios, lo que piden los niños es la presencia de padre y madre. Así es. Les falta comunicación entre ellos. Entonces, ahí hay que trabajar de manera muy seria con este tema de la falta de presencia de padres, del de cómo fortalecer la relación entre hijos y padres, cómo los papás tienen que validar y reforzar a los hijos para que se sientan más seguros, con más confianza y que tengan mejores condiciones para enfrentar la vida. Sin duda, sin duda. Lorena Villavicencio, la verdad que muy interesante la plática que hemos sostenido. Y bueno, para el día de mañana vamos a hablar de lo que tú habías comentado también, la pobreza que afecta a este sector de la población, a niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo está la deserción escolar, por ejemplo? En fin, el asunto de la pobreza en este sector de la población, el asunto de la deserción escolar. ¿Cómo está esta situación? Bueno, la pobreza está tremenda. Siempre la pobreza nos duele, aunque se están haciendo programas muy importantes desde el gobierno federal para erradicar justamente la pobreza infantil y cualquier tipo de pobreza. Hay como nunca una política social que está súper enfocada a sacar a los niños de esta situación. El tema que se ha atendido de manera más importante es el tema de la educación. La doctora Sheinbaum, la presidenta de la República, tomó la decisión desde el primer día de gobierno de que todos los niños en este país tuvieran una beca que les permita permanecer en las escuelas. Sin embargo, bueno, pues siempre hay procesos de deserción escolar que tienen que ver mucho con el tema de los cuidados. Tenemos datos que nos arrojan que muchos niños dejan de ir a las escuelas porque están cuidando a sus hermanos y niñas de manera fundamental, porque siguen pensando que las niñas somos las únicas responsables, las mujeres, del tema de los cuidados. Y obviamente pues esto lo tenemos que resolver. No estamos hablando de grandes cifras porque afortunadamente tenemos una presidenta que ha empeñado el alma y el corazón en el tema de la educación, y ella lo que pretende, y así nos ha comentado, que el propósito nuestro es justamente fortalecer toda la política pública para que los niños estén en las escuelas, que los niños no estén trabajando, que los niños y los jóvenes no estén trabajando, aunque sabemos que hay una situación económica que a veces justifica que los niños participen en la economía familiar, pero a mí me parece que el esfuerzo que hay que hacer es para que ningún niño deje de ir a la escuela, niño, niña o adolescente. Te estoy hablando de una cifra importante todavía que tenemos que vencer. Estamos hablando de alrededor de 3 millones, poco más de 3 millones de niños que están trabajando, apoyando a la familia de diferentes maneras, y tenemos que ir venciendo eso para que esos niños tengan la oportunidad de estar en la escuela. Lorena, y aquí entre dos, eso es algo que me causa inquietud. Por ejemplo, efectivamente hay más programas sociales para apoyar a las familias de escasos recursos, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué siguen estas cifras de trabajo infantil, o a qué lo atribuyen? ¿Qué han encontrado? Lo que hemos encontrado es la situación económica, fundamentalmente. Se tiene, digamos, hay familias muy numerosas que incluso siguen viendo a los hijos como alguien que potencialmente en algún momento se va a incorporar al trabajo para apoyar a la familia,
y tienen muchos hijos. Entonces, tenemos estas familias en diversos lugares del país, fundamentalmente en los estados que tienen más pobreza, que es Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Tenemos muchas familias muy numerosas y los niños, lamentablemente, pues los ponen a trabajar en lugar de estar en la escuela. Entonces, el gobierno tiene abierta la matrícula para que todos los niños estudien, pero también ahí participan los papás en la decisión. Por supuesto. Entonces, el gobierno no puede estar tocando en todas las casas para decir pues que tu hijo tiene que estudiar en lugar de estar trabajando, pero sí tenemos que atender este asunto porque no deberían estar trabajando estos niños, porque hay algunos de ellos que incluso están trabajando en algunos lugares riesgosos, como jornaleros, por ejemplo, en condiciones poco adecuadas, y en fin, de diferentes maneras, y me parece que ahí tenemos un tema pendiente. También para eso se está estableciendo el Sistema Nacional de Cuidados, porque muchas de estas mamás pues se tienen que llevar al trabajo a los niños. Y los dejan sin ir a la escuela. Sí, ¿no? Los dejan de ir a la escuela, porque además la escuela también dura 4 horas. Y entonces las mamás pues no pueden ir a trabajar, cuidar al hijo, dejarlo en la escuela, con todo lo que implica en términos de tiempo. Pues evidentemente hay mamás que deciden que sus hijos no vayan a la escuela y que mejor las ayuden en sus trabajos precarios. Entonces ahí tenemos que poner mucha atención con el Sistema Nacional de Cuidados, como lo está haciendo la doctora. Ella eligió, y me parece que muy bien, ella tomó la decisión de establecer guarderías en la zona norte del país, donde están las mujeres maquiladoras. Porque el inicio, ¿no? Desde el inicio. Del programa. Porque llegó a algunas de estas maquilas y se dio cuenta de que las mamás llevaban a sus hijos a las maquilas en condiciones muy difíciles. Los tienen en una cajita o en una esquina jugando porque no tienen dónde dejar a los niños. Entonces, lo que necesitamos es fortalecer un sistema de cuidados donde las mamás tengan la posibilidad de dejar bien cuidado al niño, que le den de comer y que tenga un horario más amplio para que ella también pueda mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ahí estamos atrapados un poco en este tema, pero la gran noticia es que ya se inició formalmente el Sistema Nacional de Cuidados. Ya tenemos en construcción 14 o 15 guarderías en la zona norte, se van a hacer 300, ya conocí el modelo, lo hicieron en el IMSS Bienestar, está fantástico, y yo esperaría que fuera también un modelo que incluya a los niños con alguna discapacidad, que también ese es otro problema, y por eso los niños, las mamás a veces no pueden mejorar sus condiciones de vida, porque ¿quién cuida a estos niños? Claro. Lorena, ahora, en otro tema importante que tú estás tocando, el asunto de la discapacidad, ¿cómo está este sector de la población de niñas, niños y adolescentes? ¿Y en qué situación? Mira, es un tema también muy doloroso. Tenemos alrededor de 7 millones, más o menos, creo que son 7 millones de niños, niñas y adolescentes en condiciones que tienen algún tipo de discapacidad. Se están atendiendo, hay becas para ellos que pues de alguna manera ayudan a las mamás. Pero ahí también creo que tenemos que avanzar no solo con ellos que merecen un cuidado digno, sino también con las cuidadoras. Las mujeres tienen que ser cuidadas por el Estado. Estas mujeres que dedican prácticamente su vida a sus hijos con alguna discapacidad, que muchas de ellas no tienen seguridad social, ni siquiera tienen un ingreso, están solas, porque además debo darte un dato que te va a indignar como a mí seguramente. Normalmente los papás se van cuando tienen hijos con discapacidad. Sin duda. Abandonan a las mujeres. Entonces, ahí tenemos también que hacer un esfuerzo muy grande desde el gobierno para que haya servicios públicos de cuidados para los niños de la primera infancia, para los discapacitados, para las personas de la tercera edad, Pati, porque quiero decirte otro dato. A ti y a mí nos falta mucho. Pues aquí entre dos. Bueno, oye, pero se calcula que en 2030 van a ser 60 millones de personas adultas mayores. Imagínate el reto que implica para los gobiernos la atención a este grupo poblacional. Importante. Y para las familias. Para las familias, claro. Efectivamente. Entonces, el tema de los cuidados, por eso es tan importante, muy importante. Con todas estas poblaciones
Hay que trabajar de manera paulatina porque no se tienen los recursos suficientes, pero si le pone un poquito el Estado, el municipio y la federación, podemos ampliar el sistema de cuidados para que las mujeres puedan fortalecer su autonomía y todos los niños, con sus discapacidades o no, estén debidamente protegidos. Y bueno, pues sin duda que ojalá pronto ya esté consolidado, como dices tú, este Sistema Nacional de Cuidados, que va a ser fundamental, sin duda, para poder dar este paso importante, este cambio importante. Por supuesto, es un cambio también cultural, donde los hombres también tienen que participar en los cuidados de los niños, niñas y adolescentes, y de la familia y de la sociedad. Así es. Lorena Villavicencio, pues de verdad que nos has ayudado a abrirnos el panorama sobre lo que se está viviendo en este sector importante de la población, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Ya estamos cerrando el tema y fíjate que no hemos abordado el asunto del embarazo en adolescentes. ¿Cómo está este asunto? Hemos mejorado en cifras. Quiero decirte que han disminuido los embarazos de adolescentes de entre 15 y 19 años. Donde no hemos podido bajar suficiente es en el embarazo infantil. No nos digas eso. Está tremendo. ¿Por qué, Lorena? ¿Dónde exactamente? Pues mira, normalmente estos embarazos se dan en estados donde hay municipios de usos y costumbres, donde se permite el matrimonio infantil, las uniones forzadas. Tú sabes que ya se prohibió el matrimonio infantil, pero buscan las uniones forzadas en estas comunidades donde pues prácticamente las hijas se las entregan a hombres mucho más grandes que ellas y después se embarazan inmediatamente en condiciones incluso riesgosas para su propia vida, porque cuando tienes un hijo con esas edades pues también corres muchos riesgos. Entonces ahí tenemos un reto enorme. No queremos ni que las jóvenes ni que las niñas sean mamás. Es una etapa de construcción donde tienen que desarrollar todas sus capacidades, fortalecerse, prepararse para la vida, como para que las saquemos de ese guión las metamos al guión de la pobreza y la desigualdad. Porque lo único que hemos visto es que esas niñas, madres, se quedan en la pobreza. Las estigmatizan socialmente, tienen que salir de las escuelas. Muchas de las parejas que tienen, estas parejas con que son los padres, las abandonan. Son niñas que no tienen ninguna condición para enfrentar la vida y me parece que aquí tenemos que colocarlo como un tema muy importante. Yo soy feminista y yo estoy convencida de que la maternidad tiene que ser deseada, voluntaria, libre y segura para cualquier mujer. Ser madre es una responsabilidad muy grande y una niña no está en condiciones de ser madre, y menos cuando tenemos un contexto de violencia como el que vivimos, que muchas veces estas niñas son violentadas, violadas, forzadas a tener relaciones contra su voluntad, que se cometió un delito contra ellos y además quieren obligarlas a ser madres. Entonces me parece que es el peor de los mundos, que necesitamos acabar con este tipo de cifras y tener solamente maternidades libres y decididas. Y aquí entre dos, ¿qué se puede hacer efectivamente cuando existen estos usos y costumbres? ¿Cómo interceder por parte de las autoridades? Tenemos que trabajar con las comunidades de manera muy seria. Pues son formas de ver la vida, son situaciones también económicas que a veces obligan a estas personas a dejar a la hija con otra persona que la pueda sostener. Tenemos que ir cambiando la visión de estas comunidades ancestrales y que tengan claridad de que los derechos humanos no están a consulta, son obligatorios. Cualquier comunidad en este país tiene que respetar los derechos fundamentales de las personas. Y es derecho fundamental de una mujer tomar su decisión sobre en qué momento casarse, si se quiere casar o no, cómo hacer su vida y también si ser madre o no serlo. Estas son decisiones personalísimas. Entonces, sí tenemos que trabajar de manera muy seria. Sabemos que ahí también está cruzado un tema muy religioso, que también ha sido pues un tema a considerar. Sin embargo, hay que garantizar los derechos, y lo que queremos las mujeres es la capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas y cuerpos. Y hay quienes piensan que nuestros cuerpos
pueden ser usados como lo decida otra persona, y eso me parece que es gravísimo, y tenemos que hacer también campañas de difusión de información y sobre todo trabajar directamente con estas comunidades donde se concentra el mayor número de mujeres con este tipo de problemáticas y ¿Que están donde y avanzar. Pues tienes Chiapas, Oaxaca, en algunas zonas de Veracruz, tienes Guerrero. Zonas históricamente con este tipo de problemática, Sí, ¿no? sí, donde, bueno, son zonas alejadas, son comunidades indígenas, y con esto no quiero estigmatizar a nadie, porque también quiero decirte, es la realidad, pero hay mujeres que además están dando la batalla en sus propias comunidades, mujeres indígenas que están organizándose y articulándose justamente para atender este tema, y que las niñas dejen de ser vistas como productoras hijícolas, como decía Mafalda. Sí, que las grandes productoras hijícolas de los hijos son las mujeres. Pues hay mujeres que quieren a lo mejor tener una vida distinta y tienen derecho. Y claro, por supuesto, y cada vez existen más oportunidades de poder cambiar, ¿no? Históricamente, eso que vienen arrastrando muchas mujeres. Lorena, fíjate que cambiando el tema, me gustaría tratarte este que a mí me preocupa particularmente y que me gustaría preguntarte. Hemos sentido, cuando hemos platicado con jóvenes, una especie como de desesperanza en el futuro. ¿Tú, desde CIPINA, has sentido este sentimiento de desesperanza? Por supuesto. Por supuesto, y hay datos que te lo indican. Tenemos suicidios en este país. Cuando tú hablas de suicidio, hablas de mucha desesperanza, y hay muchos jóvenes que por lo menos lo han pensado, o que ya no quieren vivir, por la tristeza, por la violencia, por la pobreza, por todas estas condiciones juntas, por la falta también de vínculos afectivos, que es sumamente importante. Yo creo que eso lo cambia todo, un abrazo, el afecto, el reconocimiento, el sentido de equipo, de grupo, de tribu, como lo quieran llamar, pero todas estas cosas están faltando. Y la verdad es que sí veo mucha desesperanza, porque además los jóvenes se sienten en condiciones de gran desventaja, porque toda la competencia está en alrededor de quién tiene más, quién puede consumir más, y se sienten como muy desfasados y muy desplazados cuando no tienen condiciones para poder tener acceso a estos niveles de consumo tan altos que se están generando, pues en este país, por lo menos, con un modelo que me parece que también tendríamos que ir modificando, porque las personas valen por lo que son, no por lo que tienen. Exacto. Sin embargo, como que se ha extendido mucho esta idea de que entre más tengo, soy más famoso y más cool. Y en la inmediatez, ¿no? Que ahí vuelvo a tocar el asunto de las redes sociales. Ahí ves toda la gente que, no, es que este influencer ya es millonario en un mes. Oye, no, por favor, o sea, no ocurre así, pero no puedes estar con esa idea de que solamente el dinero te hace ser feliz. Y este tema de la inmediatez es muy importante, porque muchos chavos pueden ser reclutados por el crimen organizado, por el tema de la inmediatez, porque sienten que pues más vale entrarle ahorita y tener algo de recursos y sentirse poderosos por una semana, y olvidan que están arriesgando su vida y que no van a acabar de la mejor manera. Y ahí tenemos que trabajar de manera muy importante en recuperar valores, principios, restablecer las relaciones familiares. Y no lo digo de manera religiosa, lo digo de manera respetuosa y humana. Claro, y no hay como el vínculo, ¿no?, entre la familia, entre los amigos, para fortalecerte como ser humano. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Y a mí, y casi ya para finalizar, Lorena Villavicencio, me encantaría que aquí entre dos le mandaras un mensaje a aquella niña, aquel niño, aquel adolescente que en este momento nos esté escuchando. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías tú? Bueno, yo mandaría un mensaje doble, no solo para los niños, niñas y adolescentes, sino también para los niños y niñas de esos adultos, de esas niñas que fueron, que recuerden cómo vivieron su infancia. Se los digo a los adultos. Y piensen si realmente están cambiando la vida de sus hijos y dándoles una infancia digna. Ese sería un primer mensaje. Que hagan ese viaje retrospectivo, hagan esa valoración
y que vean qué tipo de infancia le están proponiendo a sus propios hijos e hijas. Y a los niños y niñas les diría que no pierdan sus capacidades maravillosas de ser creativos, disruptivos, que sean críticos, que nada los limite, que no olviden que están llenos de poderes, de valores y que realmente pueden lograr lo que se propongan. Tienen todo para transformar sus vidas y transformar esta sociedad, y que además cuentan con CIPINA. CIPINA tiene que ser una institución para los niños, niñas y adolescentes. Los adultos tenemos que acompañar este esfuerzo, pero son los niños los que tienen que estar al frente de esta institución tomando decisiones con nosotros, y así va a ser. ¿CIPINA tiene algún número, alguna página donde la gente que nos está escuchando pueda pedir ayuda? Sí, tenemos nuestras redes y también tenemos el número telefónico, que me da pena decirlo, pero no me sé el número. No, lo vamos a poner, no te preocupes. Lo ponemos por ahí, pero es CIPINA, todo con mayúsculas, es SI, es Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, CIPINA, con 2 Ns. Y es un _MX, ahí estamos en las redes, estamos haciendo un esfuerzo de comunicación muy importante. Están participando los chavos, ahí ellos hablan, nosotros no hablamos, nosotros estamos atrasito. Pero quiero nada más decirle a los jóvenes, a estos jóvenes que a veces están tan desesperados y desesperanzados, decirles que los queremos escuchar. Estamos pensando hacer una consulta pública muy amplia para que nos digan qué quieren. O sea, ¿qué quieren? ¿Qué esperarían de este gobierno para ellos y ellas? Lorena Villavicencio, muchísimas gracias por haber estado aquí entre dos. Feliz de la vida, Pati. Eres una espléndida entrevistadora, me encanta. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Aquí, entre dos.